Buenas tardes, hermanos. Estamos aquí reunidos y los que me ven gracias a este medio. Vamos a ir a Mateo, capítulo 5, de esto que leyó nuestra hermana Gaby. Y vamos a estudiar hoy el versículo 5. Ya ven que he estado predicando la serie de las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Y en esta ocasión, pues, seguimos con la bienaventuranza de los mansos. Sin embargo, antes de comenzar esta prédica, yo quiero que vayamos a oración para que Dios me asista en este tiempo. Gran sacerdote, tú que intercedes, Señor, por nosotros ante ese trono celestial, Señor, fue un único sacrificio para siempre, Señor. Gracias porque, pues, por medio de ese sacrificio podemos entrar ante tu trono, Señor. Podemos llamarte Padre. Somos tus hijos, Señor. Nos compraste con sangre, con esa sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario, Señor. Y te pido, Señor, tu asistencia en este tiempo. Señor, tengo miedo de exponer tu evangelio. Sin embargo, Señor, no mires mis limitantes, mi pecado, mi maldad. Soy pecador, Señor, infalible. Sin embargo, es tu Espíritu Santo quien trae convicción de pecado a los corazones, Señor. No soy yo, ni mi elocuencia, ni mi oratoria, ni mi buen léxico, Señor. Sino que eres tú, Dios, quien quita corazones de piedra y pones corazones de carne, trayendo arrepentimiento y fe en los corazones de aquellos que ya tú has predestinado antes de la fundación del mundo, Señor. Que esta palabra, Padre, llegue a lo profundo del corazón, que no se quede aquí, sino que la podamos poner en práctica, Padre de la gloria. Te pido tu asistencia en todo tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Se habla poco de la mansedumbre. En muchas ocasiones ni siquiera la consideramos como necesaria en nuestra vida. Bueno, yo mismo debo confesar que es así. Es raro escuchar a una persona decir que está luchando con el pecado de la falta de mansedumbre. Pensamos en ella como algo distante, algo que no tiene tanto que ver con nuestra vida diaria como creyentes. Sin embargo, su presencia o ausencia tiene más que ver con nuestro caminar diario de lo que nosotros pensamos. Jesús era manso y humilde de corazón. Sin embargo, él sacó a los cambiadores o a los cambistas de dinero del templo con un celo y una ira justa. Entonces, se preguntarán, bueno, Eduardo, ¿qué significa realmente ser manso? Jesús, como ya hemos dicho o como ya he venido predicando de las bienaventuranzas de la serie, él está derribando las ideas que los judíos tenían con respecto al reino. Un reino terrenal que por la fuerza derrocaría a sus enemigos. Pensaban en una función de conquista y lucha en un sentido material. Y por ello nuestro Señor descarta esto de inmediato. Los que heredan la tierra no son los más rudos, los más salvajes, dice Jesús, sino ¿quién? Sino los mansos. Esto es opuesto a todos los valores del mundo. ¿Qué nos dice el mundo? ¿Cómo nos dice el mundo que nos debemos de comportar? ¿Quiénes son aquellos que prevalecen? ¿Quiénes son aquellos que son más fuertes ante la sociedad? También hemos dicho que hay una conexión lógica entre estas bienaventuranzas y esta sigue de lo que viene hablando antes. Primero comienza con los pobres en espíritu. Esto nos lleva a su vez a una condición de contrición al caer en cuenta de nuestros pecados y como consecuencia nos conduce a este espíritu de mansedumbre. Todas estas bienaventuranzas están relacionadas y nos describen y no describen a distintas personas, sino que describen al verdadero discípulo de Cristo.
Jesús declara que aquellos que heredan la tierra son los mansos. Pero, ¿acaso no son los más ásperos y duros, fuertes, los que alcanzan el poder? ¿No son esos que haciendo trampa o haciendo cualquier cosa o hacen cualquier tipo de cosa para llegar a un nivel más alto? ¿No son tenidos por débiles los mansos? ¿De qué clase de mansedumbre está hablando Jesús? ¿Y cuáles son las bendiciones de poder ser así? Primero voy a comenzar explicando qué no es ser manso y luego voy a explicar qué es ser manso. Manso no significa ser tímido o pasivo. Tampoco significa buena educación para decir las cosas. No habla de una persona sin convicciones que busca la paz a cualquier precio, puesto que los creyentes estamos llamados a buscar la paz con todos, pero también dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, que en esa búsqueda de la paz con todos, nuestra santidad no debe ser puesta en juego. Ese es el límite. Cuando aquí se habla de ser un manso, tampoco se refiere a un carácter naturalmente amable, porque esto lo puede tener un incrédulo. Nosotros podemos ver muchas características en personas y podemos decir, oye, qué persona tan amable, qué persona tan mansa, qué persona tan humilde, pero verdaderamente la raíz es Cristo de esa persona. Entonces voy a explicar qué es ser manso. Es la obra de Dios en el corazón del hombre, que hace que alguien que puede ser la persona más rebelde y tosca se vuelva dócil, con un corazón que se deja corregir y moldear por Dios. Es alguien que ha llegado a comprender que es interiormente y luego actúa en consecuencia con Dios y con los demás. Voy a citar a un autor llamado John Stott y él dice, esta mansedumbre denota una actitud tierna y humilde hacia Dios y hacia otros que están alrededor de nosotros. Esta está determinada por una estimación real de nosotros mismos. Repito, comienzan las bienaventuranzas con los pobres de espíritu, que conduce a su vez a una condición de pesar al caer en cuenta de nuestros pecados, o sea, los que lloran. Y esto a su vez conduce a este espíritu de mansedumbre. Encontré una definición en Vine que dice, consiste no solo en el comportamiento externo de la persona, ni tampoco en sus relaciones con sus semejantes. Tampoco se trata meramente de su disposición natural. Más bien es una obra efectuada en el alma y se la ejerce en primer lugar y ante todo para con Dios. Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos y por ello sin discutirlo ni resistirlo. Este término está estrechamente relacionado con la palabra humildad y es una directa consecuencia de él. Es de manso o humilde aceptar con un corazón agradecido toda prueba que venga de Dios, pues bendita la prueba que nos acerca al Señor. Dice en el texto que leyó nuestra hermana Rosalba en Gálatas capítulo 5, versículo del 22 a 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Considerando fundamentalmente que esto no se produce naturalmente, sino sobrenaturalmente, pues es una obra de Dios efectuada en aquel que ha nacido de nuevo. Pues lo viejo ya ha pasado, lo nuevo llegó. Es decir, por obra del Espíritu Santo, la mansedumbre se manifiesta primeramente ¿con quién? Con Dios. Mansos al dejarnos moldear por su palabra, al dejar que su Espíritu Santo a través de la palabra nos exponga nuestra verdadera naturaleza y podamos caer en cuenta
que somos personas caídas ante Dios y la necesidad de reconciliarnos con aquel Dios que es 3 veces santo. Una persona que hace eso es una persona que ha nacido de nuevo, pues es una persona mansa. El manso se mira a sí mismo y trata de conformarse a lo que Dios espera de él. No pone ningún pero, ni queja por los mandamientos. No, Señor, esto es muy gravoso. No, Señor, de verdad que no es como recuerdo una vez que decían con un espíritu de quejabanza. De todo es una queja y una queja. No, sino que acepta con mansedumbre, con humildad, todo aquello que Dios está haciendo en la vida de esa persona para hacerlo más a la imagen de Dios. Sino que humildemente esta persona acepta como algo que es ¿para qué? Para su bien. Se mira a sí mismo, considera su condición y reconoce lo que necesita. Pues, ¿qué necesita? Necesita a Cristo. Dice Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre, con espíritu enseñable, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El soberbio no se deja moldear por Dios, sino que su decisión es seguir viviendo bajo su propia resolución. Ha puesto su yo en alto. Se ha puesto él por encima de aquello que Dios quiere hacer en su vida. En cambio, el manso acepta los tratos de Dios sin un espíritu quejoso. Cuando tenemos una visión adecuada de nosotros mismos y somos consecuentes de nuestra pecaminosidad, o sea, de reconocer que somos pobres en espíritu, es cuando aceptamos cualquier trato de Dios como bueno y necesario. Si hemos reconocido sinceramente nuestra condición delante de Él. Si no, vamos a estar siempre con una actitud de soberbia, diciendo, pues yo no necesito este trato, yo estoy bien así. Y siempre vamos a tener algo en contra que decirle al Señor. Necesitamos desesperadamente su trato, sea este cual fuere. Nosotros como seres caídos necesitamos el trato de Dios, sea para disciplina o sea lo que venga, pues proviene de Dios. Y para los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan a Dios. Pero además, el haber aceptado nuestra condición delante de Él, llorar y habernos vuelto así, mansos, tiene sus consecuencias. Y es nuestra relación con los demás. Me explico mejor. Tenemos mansedumbre para con Dios, puesto que reconocemos la necesidad absoluta de su ayuda y guía. Y mansedumbre para con los demás, al haber eliminado cualquier clase de orgullo, reconociendo nuestra real condición. Cuando esto no es así, ¿quién puede ofender? ¿No es acaso el yo herido la causa de la mayoría de las ofensas? ¿No es acaso siempre cuando algo o una discusión pasa, es nuestro carácter, nuestro ego el ofendido? Es muy pocas veces cuando se trata de Dios que nos ofendemos, como ese celo santo que tuvo Jesús. Pero cuando nuestro yo es atacado, sale a relucir nuestra carne y nuestro ego es pisoteado, humillado. Y es ahí donde nos rebelamos. Pero es allí donde tenemos que nosotros mostrar este espíritu de mansedumbre. La palabra griega, prautes, significa poder bajo control. Y fíjense bien lo que significa. Se usaba para hablar de un potro o un caballo que había sido domado. El potro sigue teniendo la misma fuerza, pero es una fuerza controlada. Es decir, no que el creyente es manso porque no pueda defenderse, sino que es manso porque cuenta con los infinitos recursos de Dios a su disposición.
Podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. ¿Quién? Jesús, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿No fue acaso Jesús humillado? ¿No fue acaso nuestro Señor pisoteado? Su carácter fue algo que marcó la historia. Nosotros lo podemos ver en la lectura que hizo el pastor en Isaías capítulo 53 y dice en el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Les pregunto, ¿podía Jesús defenderse? Claro, claro que podía. Pero con todo el poder que tenía el Señor, dejó que su carácter fuera, pues mostró mansedumbre. Cristo, desde la fundación del mundo, mostró esa mansedumbre, esa humildad, aceptando el plan que Dios tenía para con él. Él sabía que iba a morir. Y su muerte no iba a ser cualquier cosa, iba a ser algo muy horrendo. Sin embargo, lo aceptó con humildad. Ahora pregunto, ¿tenemos ese carácter de nuestro Señor? Somos bienaventurados al ser mansos. El Señor da una promesa, y es que al dejarnos moldear, al ser verdaderamente mansos, humildes de corazón, el Señor nos promete esta tierra celestial. No es la tierra que los judíos creían, no es esa tierra, no es ese Israel como territorio, no, es el cielo, es ese lugar donde está la gloria de Dios en su máximo esplendor. Es por ello que hoy, así como Jesús animó a sus discípulos a ser mansos, Dios hoy nos llama a dejar nuestra naturaleza, despojarnos de ese viejo hombre y dejar que su espíritu nos moldee a la imagen de Dios. La característica principal de la mansedumbre es, entonces, esa sumisión dócil a los propósitos de Dios para con nosotros, a sus planes para nuestra vida, haciendo que podamos encontrar descanso en medio de cualquier situación difícil, porque hemos depositado nuestra total confianza en la autoridad, en la soberanía y en la bondad de Dios. Jesús, al citar esta bienaventuranza, está citando un salmo, y voy a leerlo. Vamos un momentico al Salmo capítulo 37, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Lo voy a leer. Dice, ¿quién está hablando aquí? El salmista David. Y dice, sobre aquellos que se desesperan, de aquellos que sienten envidia por los malos, al ver cómo ellos prosperan por hacer lo malo. No, perdón, disculpe. ¿Quién pudiese leerme un momentico el Salmo? El 37, del 1 al 11, por favor. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Amén. Aquí el salmista David, y habla sobre aquellos que se desesperan, de aquellos que sienten envidia por los malos. ¿No ha llegado algún momento en nuestras vidas donde hemos sentido
ese pensamiento de que, ¿por qué esta persona hace lo malo y prospera? ¿Por qué esta persona hace esto y mira cómo le va? Y yo, por ser hijo de Dios, ¿por qué a mí no me va así? El Señor le da una promesa aquí, ellos van a ser cortados. Al ver cómo ellos prosperan por hacer lo malo, sin embargo, ellos serán cortados, vuelvo y repito. Pero para aquellos que son mansos y que aceptan la voluntad de Dios para con sus vidas, ellos tienen la promesa de esa tierra. En un mundo donde el más vivo acumula fortuna por causa de su maldad, es cuando debemos como cristianos mostrar esa integridad, humildad y mansedumbre que Dios nos pide. Recuerden estos días que vi una película cristiana que se llama Reto de Valientes, no sé si la habrán visto, donde Javier, un humilde hispano, estaba pues buscando trabajo hasta que, bueno, Dios contestó su súplica y le ofrecen un trabajo en una empresa. Ya estando en el trabajo, el jefe lo llama, pero le pone como una cláusula, y era mentir sobre unos pedidos que iban a llegar. Y resulta que Javier pensaba que si mentía iba a obtener ese puesto. Pero no. Su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios, como lo dijo Martín Lutero. Su integridad, su mansedumbre no dejaron que fuera en contra de sus principios. Y por ser obediente, Dios lo premió. Pero no estoy diciendo que así va a ser siempre. Que porque hagamos lo correcto o tomemos una actitud de mansedumbre, seremos premiados. No. Pero sí te garantizo algo, que aquellos que sean mansos recibirán una promesa. Pues dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Oremos. Padre amado, Dios de gloria, Señor, una vez más vamos a ti en oración, reconociendo pues nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestra maldad. Señor, que a pesar a veces de las situaciones que podemos ver, no reflejamos aquel que murió en la cruz del Calvario por salvarnos, Señor, de una eternidad apartada de ti. Te pedimos perdón, Señor, porque pensamos que esto es algo a la ligera. Sin embargo, el mayor ejemplo de mansedumbre lo podemos ver en Cristo, Señor. Que enmudeció, Señor, estando en la cruz, Señor, Él podía mandar una orden y miles de ángeles podían estar a su servicio. Sin embargo, Él aceptó, Señor, y fue obediente, pues había un plan y era de redención, Señor, para unirnos para contigo, Dios. No había ningún sacrificio humano que podría saciar tu ira, sino que eras tú mismo, Señor, que podías saciarte. Gracias a Cristo, Señor, podemos, Padre, reconocer nuestra condición y podemos aceptar cuáles sean tus planes para con nuestra vida, sea enfermedad, desempleo, angustia, desnudez, hambre. Señor, porque si esto nos lleva hacia ti, damos gloria, Padre, por ello. Te pedimos, oh Dios, que esta palabra, Señor, se haga vida en nosotros. Que cada vez que estemos en cualquier situación donde la carne pueda salir a flote, podamos tener en mente, Señor, que son los mansos, son los que tengan espíritu de mansedumbre, los que van a heredar esa tierra prometida, Señor. Te pedimos que día a día tú trabajes con nosotros. Tenemos problemas de carácter, Señor. Sin embargo, confiamos que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Señor, descansamos que todo lo que provenga de ti para nuestra vida es bueno, Señor. Así pensemos que sea malo. Sin embargo, para los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Así que te damos gloria a ti en Cristo Jesús. Amén. Amén.